Bueno, lo vamos a saludar al comisario general retirado Fernando Romero. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a la mesa, a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por Ex jefe de la Policía del Chaco, sí. Hasta hace poquito vocal por los pasivos en el INSEP. Bueno, y una vasta trayectoria. Candidato o ex candidato a diputado. Ex candidato a diputado provincial. Así ¿Querrá volver a hacerlo? Ahora se lo vamos a tener que preguntar. Sí. Y está Carlos Freta, autor del libro Adicciones, Familia y Sociedad, que acá tenemos una copia que nos trajo. Adicciones, familia y sociedad, que es el combo ideal, ¿no? Todo lo contrario a lo que vemos en el GRAF, que era marginalidad, violencia y adicciones, ¿no? Carlos, muy buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, saludo a toda la mesa. Un gusto para mí poder hablar de este tema, porque es un tema que cada día se complejiza más. Recién, en realidad estoy llegando de Quitilipi, recorro todo el interior, tengo varios ámbitos de trabajo y en todos ellos nos encontramos con la problemática de las adicciones. Y nos encontramos con la problemática de las familias que tienen algunos de sus miembros en situación de adicción. Claro. Porque hoy no tenemos muchas respuestas para dar, salvo respuestas pagas, diría que muy pagas, demasiado caras, para muchos sectores de la sociedad que no tienen cómo abordar la problemática de las adicciones. ¿Demasiado pagas y poco efectivas a veces? A veces sí, porque no hay una receta mágica, lo decía Diego, no hay una receta mágica para esto. Hay una policausalidad que afecta hoy a la familia. Hay un malestar general que no es nuevo, es de hace mucho tiempo, y que de alguna u otra forma empuja a una situación de vacío existencial y creo que a la búsqueda de una salida idealizada, que a veces no solamente tiene que ver con una cuestión de deficiencia familiar, sino también de grupos, de pertenencia. ¿A qué grupos pertenezco? ¿Cuáles son las actividades que tenemos como grupo? ¿Dónde estamos? ¿Estudiando, en la esquina del barrio, jugando a la pelota o en alguna situación que por ahí raya la delincuencia? Preguntas para hacerlo. Usted, Fernando, yo, que somos señores mayores, estamos acostumbrados a una familia donde mamá en la casa, los chicos en la escuela, papá el proveedor. Bueno, luego vino todo lo que sabemos, la mujer que tuvo que salir a trabajar en muchos casos y en otros casos por decisión propia lo ha hecho, estudió, avanzó y demás. ¿Influye justamente estos cambios en la conformación o en los roles o en el tiempo dentro de la familia por parte de los jóvenes y no tan jóvenes? Algo interesante dice usted, ¿no? Cómo nos organizamos como sujetos sociales, ¿no? El primer organizador luego de la revolución industrial fue la familia. Digamos, la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a la prole, el hombre trabajaba. Fuimos muchas películas de Chaplin, cómo se desarrollaba esta maquinaria de trabajo que tenía que ver con la revolución industrial. La segunda, claramente, fue el trabajo. Un orgullo de nuestros abuelos era, en mi casa la olla la paro yo. Pero luego de muchas de las crisis que tuvimos, voy a nombrar solamente una, la del 21, la mujer tuvo que salir a trabajar también porque el hombre ya no podía sostener solamente la casa. Primera crisis familiar, una fractura simbólica en el sujeto varón sostenedor de la casa. Pero, como siempre tenemos peros, esto no quedó ahí y apareció otro elemento que hoy nos organiza y que diría que nos organiza de una manera y nos polariza de una manera muy grave, que es el consumo. Hoy lo que nos organiza es el consumo. Preguntemos a los chicos qué quieren: teléfonos celulares, estar en las redes, la Play, y se perdió la posibilidad de que el sujeto pueda mirarse un poquito hacia adentro y decir, che, ¿qué es lo que realmente necesito? La Play, la promoción del celular para, esto no es muy comercial, ¿no? Pero tengo que decirlo igual, la promoción del celular en el día del madre, de la madre o del padre, hasta al perro le compramos un celular, digamos. Necesitamos realmente ese celular. O el perro que está de moda. O el perro que está de moda. Y ahora últimamente, porque esto va cambiando, pero en realidad todo tiene que ver con el llamar la atención, aparece todo lo que tiene que ver con la nutrición keto. Entonces ahora todos están en la dieta keto. No toques la papa, no toques la fruta, no toques nada. Digamos, siempre hay algo que está afuera, que nos llama la atención, que se pone de moda, y el sujeto
¿dónde quedó? Y el sujeto mamá, el sujeto papá, el sujeto hermano, ¿dónde quedaron? En esta situación de vínculos muy comunicados a la distancia, pero muy poco comunicados adentro de la casa. Claro, claro. Y esa ruptura es un disparador para que no solamente los jóvenes, sino cualquier integrante de la familia decida ir por el camino de las adicciones. Yo creo que es un disparador para que muchos que están en el negocio de la droga aprovechen la vulnerabilidad de muchas situaciones puntuales, tanto de niños y niñas y niñes, que terminan cayendo en situaciones muy dolorosas simplemente por tener un lugar, por tener una pertenencia. Porque lo que ocurre es que si no tengo pertenencia en mi casa, construcción primaria de la constitución subjetiva del sujeto, donde marcamos pautas, te quiero, te odio, sos importante, no valés nada, te reconozco, indiferencia, ¿eso dónde se da? Eso se da en esta socialización primaria que se da en los primeros años de la infancia. Y acá aparece un grave problema, es que cuando yo vivo esta situación y no tengo cómo contrastar, creo que lo único que tengo como realidad es eso, digamos, ¿no? Y cuando comienzo mi otra etapa de socialización secundaria, tengo parámetros establecidos de los que muchas veces no puedo escapar, que tienen que ver con el dolor, la frustración y la angustia, muchas veces simplemente de no ser reconocido. Carlos, vos en tu libro hablas de 3 etapas de la adicción. Una, el uso experimental, el abuso como segunda opción y segundo paso, digo, y la tercera que es la adicción. Y hablas del alcohol. Hoy el alcohol y la marihuana está prácticamente, digo, legalizado. Antes por ahí ver fumar a alguien un porro en una plaza, uno lo miraba raro. Hoy como que se naturaliza, exactamente. ¿Eso influye en las estadísticas lamentables de cantidad de casos de adicciones que tenemos hoy en día? Podríamos decir que el primer caso de adicción grave que tenemos es el alcohol. Luego viene la cocaína. ¿Es el primer escalón? El primer escalón, ¿no? El alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol en realidad estos son estimulantes o depresores del sistema nervioso central, digamos, que lo que van a hacer es que el sujeto necesite, tomo alcohol, depresor del sistema nervioso central, ¿no? Todo estimula en el sistema nervioso central. Estamos de joda, tengo sueño, todos sabemos lo que pasa con el alcohol, tengo que levantar, dicen los chicos. ¿Cómo levantamos? Con cocaína. Che, estoy con cocaína, levantamos demasiado, tengo que bajarlo. ¿Qué hacemos? Marihuana, uno de los elementos para poder bajar. Entonces todo el tiempo las personas que consumen sustancias psicoactivas comprenden cómo son los procesos a nivel cerebral de las drogas que son estimulantes o depresoras del sistema nervioso central y van permanentemente jugando con eso para poder estar más tiempo consumiendo alcohol o más tiempo consumiendo sustancias. Por eso tenemos que ante las sustancias duras, un ejemplo solamente doy, la cocaína, hay personas que están hasta 5 o 6 días sin dormir. Claro. Cuando pasa el efecto vienen y duermen otros 5 o 6 días, digamos, porque hay un bajón del que no pueden salir, por lo tanto lo único que pueden hacer es dormir, digamos. Por lo tanto es un ciclo que tiene altos y bajos permanentes que van llevando a un deterioro progresivo del sujeto, donde se ven afectados 4 factores fundamentales del sujeto: el factor psicológico, el neurológico, el físico y el social. Es decir, la vida de relación de la persona. Carlos, simplificamos los medios de comunicación, los periodistas, cuando decimos que violencia, marginalidad y adicciones están muy relacionadas entre sí y que solamente o mayoritariamente integrantes de una determinada clase social son los que están dentro de estas cuestiones o relacionados con esto. No, o sea, las drogas están en todos los estamentos sociales y la violencia también, y la violencia y las adicciones van de la mano. Siempre que hay violencia hay adicciones. Vengo de Quitilipi, el caso del terrible doble homicidio, el femicidio que hubo en Quitilipi, tenía que ver con situación de alguien que estuvo en situación de violencia, que tenía restricción perimetral para poder acercarse a su familia y que también estaba en situación de adicciones. Entonces, es decir, el ejemplo claro, esto ocurre y ocurre muchísimo. Porque sobre todo en adicciones hay que diferenciar lo que es la adicción del varón y que con respecto al tema de la adicción de la mujer. A veces
en la mujer hay una característica puntual que se llama la adicción oculta, sobre todo en alcoholismo, la mujer alcohólica, que muchas veces es llevada al tratamiento cuando ya tiene hijos grandes que se dan cuenta que su mamá es una persona alcohólica. Porque fíjense, ¿no?, lo que ocurre con el tema de la violencia, digo, hoy en el Día de la Mujer, un día tan significativo, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer y las adicciones y con la violencia? Miren, yo trabajo en La Casona, somos una cooperativa de trabajo, estamos en Castelli, 333, hay Castelli y Roque Saspeña. De cada 10 personas que ingresan, varones, solamente hay 2 mujeres. De cada 2 mujeres, solamente una termina el tratamiento. Porque generalmente la mujer inicia su adicción con una pareja adicta, con un amigo adicto, y tiene una triple dependencia y a veces más, porque tiene dependencia de las drogas, dependencia de la pareja, dependencia económica, dependencia de los padres. Y generalmente termina quedándose con sus hijos, porque el hombre adicto se pelea con la mujer y se va. Claro. Se pelea con la mujer y se va. Y aparece entonces la violencia, muchas veces para poder conseguir recursos, para poder seguir drogándose, y la mujer termina siendo a veces una proveedora de recursos que niega a sus hijos para ese hombre que se fue y que viene a exigir para poder drogarse. Muchas veces para retenerlo, como pasa también con los hombres violentos, ¿no? Absolutamente, porque hay una vulnerabilidad. Una persona adicta es una persona infantilizada, vulnerable. Ejemplos: chicas de 14, 15 años prostituyéndose para poder consumir. Esa es una niña vulnerable por una situación puntual que tiene que ver con una adicción. ¿Qué pasa? Y lo sabe el comisario claramente. El narcomenudeo, ¿dónde está? Digamos, está de mano de los propios adictos que venden para poder seguir consumiendo. Digamos, ¿no? Entonces fíjense el combo, ¿no? Adicciones y violencia van absolutamente de la mano. Los medios no simplifican, cuentan la realidad. Lo que ocurre es que los estados no tienen todos los recursos de hoy orientados a trabajar seriamente con las drogas, porque claramente no es tanto negocio. ¿Y qué podemos hacer? ¿Estado, comunidad, núcleo familiar, medios? Bueno, usted dio en la clave. No se puede trabajar solo en esto. Yo soy presidente de una fundación, tengo una fundación. Usted sabe la cantidad de veces que fui al gobierno provincial y municipal diciendo, es una fundación, tengo un equipo, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Usted cree que alguna vez levantaron el teléfono para decir, Carlos, qué interesante lo que tenés? Nunca. Entonces, ¿qué digo? No les interesa. No les interesa. Digamos. Y por otro lado, también por cuestiones laborales, trabajo asesorando en otros ámbitos en los que sí se está, y debo decir algo, porque debo ser sincero con esto. La policía del Chaco es la única policía que tiene dentro de su esquema de respuesta a la fuerza que está en situación de adicción, la contemplación del tratamiento, también en esto ayuda la ley de salud mental, digamos, para que luego de recuperado, luego del tratamiento, pueda ser, luego de una junta médica, evaluado como corresponde, nuevamente reincorporado a la fuerza. Otras fuerzas de seguridad y otras provincias no tienen esto. Al policía adicto lo echan. Directamente. Ahora, Exactamente. Carlos, El comisario debe saber mejor. Exactamente. Vos decías que a los gobiernos por ahí no les interesa porque no es negocio. Bueno, no es casual que por lo menos en el Chaco creo que no hay una entidad gubernamental que uno pueda ir y quiere recuperarse, golpear la puerta y que lo atiendan. ¿Hay alguien que se dedica a eso? Bueno, está salud mental del hospital, digamos, que no atiende puntualmente adicciones, pero que atiende situaciones, digamos, extremas, por ejemplo, cuando hay una sobredosis, cuando hay psicosis, cuando hay patologías duales. Una patología dual es alguien que estuvo en adicción y generó a partir de eso una enfermedad psiquiátrica, o al revés, venía ya con una enfermedad psiquiátrica. Claro. y a partir de una adicción empeoró su cuadro, digamos. O tenemos organizaciones del tercer sector, algunas de la iglesia, por ejemplo, que trabajan como pueden. ¿A qué me refiero cómo pueden? Sin recursos de especialistas para poder tratar la problemática. Porque esta es una problemática que necesita de gente que conozca de qué se trata. No se puede improvisar. No se puede improvisar porque estamos
como muy metidos adentro de las drogas, hay muchos chicos en situación de adicción, muchos adolescentes, jóvenes, adultos, y necesitamos trabajar en serio para esto. Es por eso que a mí me preocupa mucho que no haya un interés genuino, según mi visión, y no meto a nadie en la bolsa, que se quiera meter, que se meta solo, digamos, según mi visión no hay un interés genuino de tratar la problemática de las adicciones en la provincia del Chaco. Bueno, a Carlos le quiero hacer una última consulta. ¿Se puede detectar a una persona que está cayendo en la adicción antes de que sea demasiado tarde? Digo, para el padre, la madre que está viendo. Hay una multiplicidad de síntomas que la familia puede tener en claro. Básicamente tiene que ver con la conducta. Cuando hay una adicción, hay una conducta que se va alterando de manera progresiva. Vamos a encontrar cambios en los estados de ánimo, vamos a encontrar chicos, chicas, niñas, niños que duermen mucho, que están ausentes mucho tiempo en el hogar, que gastan mucho dinero, que permanentemente pierden el celular, que de la casa se me perdió algo que tenía del taller de papá, una cosa u otra. Las joyas de la abuela. Las joyas de la abuela. Es decir, hay cambios de conducta que uno dice, che, pero si Pedrito no era así, ¿qué está pasando? Ya, ¿no? Entonces digo, hay que tener en cuenta como familia que tenemos que observar a nuestros hijos para ver a ver cuáles son las situaciones puntuales que aparecen que no son ordinarias, que no son parte de la conducta de Pedrito, que ahora resulta que cada vez que le digo algo se enoja, se pone agresivo con los padres, con los hermanos, deja de ir al colegio, deja el estudio. Es decir, alteraciones puntuales de su cotidianeidad que hablan de que hay algo que está por encima de él y que no puede manejar. Por eso aparece, sobre todo en los primeros estadios puntuales donde uno comienza a consumir, situaciones que tienen que ver con cambios en los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque hay una lucha de la persona que está en situación de adicción por dejar. Pero ¿qué pasa? Cuando deja 1, 2 o 3 días, aparece el síndrome de abstinencia que no puede manejar. Esto significa insomnio, alteraciones en la conducta, irritabilidad, sudoración fría, no estoy en mi casa, y comienzan a desaparecer cosas, ¿no? A estar atentos y hablar. Pero no hablar por el teléfono celular, a sentarnos a cara hablar. A cara. ¿Cómo te puedo ayudar? Sin demonizar. El adicto no es el ladrón, el adicto no es el malo, no es porque sea negro, blanco, porque sea pobre, no, estamos equivocados si miramos por ahí. La adicción es una enfermedad que atraviesa al sujeto y que lo lleva a un extremo de su conducta, porque depende, el cerebro se hace adicto. Alguien me dijo alguna vez, no sé si usted coincide, que el tema de las adicciones es muy parecido a tener un enfermo oncológico en la casa, porque atraviesa y alcanza a todas las familias, es como una bomba atómica que cae en el medio del núcleo familiar y destruye todo a su paso. Hay una disfunción de las relaciones familiares que se llama codependencia o coadicción, que es la centralidad de la familia ante la problemática que aparece, ¿no? Donde de repente dejo de lado a Juancito porque él estudia, él no tiene problema, pero hay que ayudarlo a Pedrito. Y damos vuelta. Por eso siempre digo, ante situaciones de adicción, busquemos cuáles son los recursos que tenemos como familia en principio para poder transformarlos en herramientas y cuál es el conocimiento que tenemos. Y consultemos a las personas que saben. Por la consulta nadie cobra por una conche. Me pasa esto como papá, no sé cómo tratarlo, cambió estado de ánimo, se enoja con todo, no se baña, no se cambia, porque la persona adicta no se mira al espejo porque no se conoce. En cuanto a la difusión de esto, ¿qué sirve? ¿Male y fleco de Miroli, ese dibujito animado, o total y absoluta solemnidad y dureza en los mensajes? Una de las situaciones puntuales que tienen que ver con las adicciones tienen que ver con los límites. Si como familia somos capaces de poner límites claros, no violentos, no autoritarios, límites claros. ¿De qué manera ponemos límites? Hablando. ¿De qué manera? Diciendo las cosas como son. ¿Qué tenemos que hacer en los medios de comunicación? A mi modo de ver, que no soy un comunicador social, tratar de poder decir claramente qué ocurre.
Ahora, si yo pongo una publicidad de una cerveza hiper conocida y todo lo que puedo conseguir porque tomo esa cerveza, va a estar complejo, ¿sabes? Decirle a mi hijo, che, no tome esa cerveza. ¿No? Entonces digo, los medios de comunicación tienen que tener también, digo, una red de comunicación que permita decir, che, luchemos también como medios frente a las adicciones y tratemos de ver de qué manera se pueden regular algunas situaciones muy puntuales en la comunicación que son disparadores del consumo. Por un lado, tenemos publicidades que disparan el consumo, pero en la casa le decimos, vos no tenés que tomar, Claro. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.